Bueno, recordemos un poquito de lo que vimos en la presentación pasada. Empezamos a trabajar sobre casos de diseño de algunos elementos de máquina. Eh, Vimos un poco las tres maneras de obtener un modelo para luego imprimir, que son o modelando a través de un software, o escaneándolo o bajándolo de la web. Vimos un poco cuáles son los software para trabajar ya en la parte de generación del código G, que es el que va a leer la impresora. ¿Sí? Vimos un poco cuáles son los archivos que se utilizan a la hora de configurar una impresión. Son archivos de extensión STL. El más utilizado es el que recomiendo yo actualmente es el 3MF. El OBJ funciona muy bien, o bien se puede usar el STL convencional. El caso que abordamos fue para recordar un poquito cuáles son eh, los puntos a tener en cuenta. El caso que abordamos es el de una pieza que supuestamente se ha averiado o se ha perdido. Estaba construida en aluminio, en una aleación 1060. Se tiene datos de las propiedades mecánicas del material. Algo a mirar ya es que tiene un módulo de elasticidad de 69 gigapascales, pesa 240 gramos, un límite elástico de 27 megapascales. ¿Esto qué nos permite hacer nosotros frente a la incapacidad de tener la pieza, de tenerla a la pieza real, a la pieza original? Nos podemos basar en, si tenemos un modelo CAD, vamos a suponer que esta pieza sí se cuenta con un modelo CAD, que es lo que vimos. Entonces podemos hacer uso de la herramienta CAE para poder hacer algunas simulaciones, algunos análisis numéricos que obviamente se deben contrastar de alguna manera con alguna ecuación matemática. Si uno no está muy seguro de lo que está haciendo, es bueno utilizar ecuaciones basadas en la teoría de la resistencia material o de la elasticidad para poder estar seguro, ¿sí?, de lo que se está haciendo. Aquí, para no hacer tan extensa la presentación, ya que el objetivo de aquí es el diseño, no tanto la aplicación de la herramienta de elementos finitos, no es que nos metemos mucho en los detalles. Pero ¿qué hicimos? Simulamos esta pieza considerándola que está fabricada de aluminio. ¿Sí? Pudimos ver que los esfuerzos equivalentes de von Mises, los esfuerzos picos, no eran importantes los esfuerzos que se daban en la pieza frente a la solicitación de 27 kilos. Acuérdense que la pieza va sujeta a una base rígida con una precarga de 5 newtons sobre los bulones, y aparecía un pico de tensiones de 18 megapascales en la zona de anclaje. Este pico de tensiones no era distribuido, sino que era bien localizado, y hasta se puede tomar como algo que no es peligroso, ¿sí? Ya que si lo vemos en una isosuperficie, las tensiones que sí se dan están en el orden de los 13 megapascales a la vuelta del anclaje. Luego en el resto de la pieza no hay esfuerzos picos, salvo en estas dos partes aquí. O sea que la zona que más me preocupa a mí es de mejorar es en este lugar donde se producen concentración de tensiones. Vimos que, si podemos observar, las tensiones que se dan acá están en el orden de los 10 megapascales, 11, 12, ¿sí? Y lo que hicimos es el mismo modelo, someterlo a un análisis considerando que el material con que está fabricado es ABS inyectado. Se obtuvo, para un ABS que tiene un módulo de elasticidad de 2000 megapascales, mucho menor al del aluminio, una distribución de tensiones de este tipo, en donde, si vemos nuevamente en la zona que les dije, las tensiones andaban en el mismo valor, 12, un poquito menos quizá en algunas partes, pero tensiones en el orden de los 12, 15 megapascales.
Si comparamos los desplazamientos, con aluminio tenía 0,035 milímetros, ¿sí? Y con plástico 0,9 milímetros. Bastante más alto el desplazamiento, si bien el desplazamiento es bajo, ¿sí? El valor es bajo. Lo que se hizo, se propuso una primera mejora de la pieza, que es aumentar este radio de acuerdo, y luego se propuso una segunda mejora ya mucho más rica en modificaciones, podríamos decir. No sé si queda tan bien, pero bueno, mientras se pueda y mejore, es válido. Y con alguna disminución en material aquí en esta zona. Pero nos quedamos con la primer modificación, que es aumentar el radio de acuerdo aquí. De 2 pasamos a 8. Los resultados arrojaron una distribución de tensiones un poco más uniforme, no tan acentuada en la zona del concentrador y más distribuida en toda la pieza. Fíjense que si voy a identificar valores en esta zona, estoy teniendo valores de tensiones de 5 megapascales, lo que hace que la pieza trabaje mejor. Vamos a considerar que no es posible tocar en ninguna otra parte la geometría de la pieza, sino lo primero que haríamos es aumentar por ahí espesores. Esta pieza obviamente tiene, a la hora de fabricarla, dijimos que debíamos tener en cuenta cómo se la ubicaba en el software de generación del código G, ¿sí? Me voy al software. Voy a traer la pieza. Vimos entonces, si traigo la pieza, que esta ubicación es la más recomendable, ya que la forma en que se van generando las capas le dan mayor resistencia en una dirección que en otra. De esta manera obteníamos la mayor resistencia a la flexión de la pieza. Esto no siempre hay que aplicarlo. Hay veces que vamos a ver un caso en donde la pieza permite que esto no se tenga en cuenta. Lo que podemos hacer, y dijimos que lo que hacíamos es evitar que se generen, si bien se generaban soportes aquí en esta zona, la pieza se la fabricaba al 100%. Bueno, aquí está con una configuración predeterminada del 50%. Podíamos tocar esto, el relleno lo dejamos al 100%. El soporte solamente le decimos que los soportes se hagan en la base solamente, que no haya protección alrededor del soporte, no hace falta porque el soporte no es muy alto. La fabricábamos a la pieza en PETG. Y fíjense, ya sin entrar en detalle en la altura de capa, una serie de cuestiones que vamos a ver ahora en otros ejemplos, obteníamos la pieza. Lo que quiero hacer es un poco un repaso de esto, ¿sí? El tiempo de trabajo era de 7 horas para fabricar esta pieza, si se la obtiene al 100%. Veamos ahora entonces otro caso. Vemos el caso de la fabricación de una ménsula. Queremos hacer un soporte que va a servir de ménsula para colgar algo tan simple como ropa, ¿sí? Un mini perchero o ropero, pero no cerrado sino abierto. Se lo quiere construir en PET. Aquí hay algunas propiedades mecánicas impuestas en el PET. 2960 el módulo de elasticidad, 57 megapascales la tensión última. Esto está relacionado con esta propiedad mecánica con una base de datos del software de modelado. No es la resistencia mecánica del PET impreso en 3D. Y es lo que se va a tener en cuenta luego también a la hora de decidir el modelo final. Las solicitaciones de 20 kilos
desde el punto de vista estructural. Son dos ménsulas y una barra por donde van a ir colgadas todas las perchas. Obviamente el objetivo es diseñar esta pieza, imprimirla en plástico y montar esto. Este es el diseño final, no es el diseño óptimo. Hay un montón de diseños que pueden funcionar, es el que yo elegí, y buscando un poco menor tiempo de impresión, menor tiempo de diseño. Aquí se ve un poco las etapas de la fabricación. Cada pieza tardó más o menos un día, 22 horas en fabricarse. Y hay algunas cuestiones que ya saltan. El que va siguiendo el concepto va a decir, no, pero acá se está fabricando con una orientación de la pieza en donde la flexión no va de la mano con la mayor resistencia del material. Estamos fabricando la pieza con las capas en la dirección en donde hay menor resistencia, y justamente la pieza está flexionada en ese sentido. Bueno, pero van a ver que justamente esta pieza está diseñada con el objeto de que tenga esfuerzos mínimos y poder hacerla con un relleno bajo. Y si bien esta no es la ubicación de la pieza, no es la que da la mayor resistencia a las solicitaciones que tiene, sí es la posición más cómoda para fabricarla, sin necesidad de generar soportes. Aquí vemos que la pieza está rellena por dentro parcialmente. Vamos entonces al modelo. Vamos a cerrar este modelo y vamos a abrir el modelo que les estaba comentando. Esto se ha modelado en CAD y son dos ménsulas iguales. Instalado aquí una barra cilíndrica de madera, que puede ser un palo de escoba. Y para poder llevar esto a cabo, ya que esto es un elemento que está instalado, tengo instalado en mi taller hace aproximadamente un año y funciona sin ningún problema. La carga es estática, repito. Ojo con eso, hay que tener en cuenta que cuando las cargas no son estáticas, el comportamiento de la pieza es completamente distinto y la resistencia mecánica se debe tener muy en cuenta frente a cargas dinámicas. ¿Qué hicimos? Hicimos un modelado y luego utilizamos la herramienta CAE, la herramienta de simulación por elementos finitos, para poder ver el comportamiento de la estructura. Se simuló considerando que la barra de madera es completamente rígida, a efectos de disminuir el proceso de obtención de resultados, debido a que lo que más se va a deformar aquí son justamente las ménsulas. Vamos a considerar que aquí se coloca una carga de 20 kilos distribuida en esta superficie marcada, y consideramos que la barra es rígida. Si bien se va a tener en cuenta en la simulación, no hay una deflexión en esta barra, sí en las ménsulas. Fíjense que el método de elementos finitos lo que hace es discretizar el modelo a efectos de poder establecer luego ecuaciones que me permitan calcular los desplazamientos, un sistema de ecuaciones para calcular los desplazamientos en toda la estructura. Se discretiza en un número finito de elementos, o sea, se divide la pieza en un número finito de elementos. Se puede hacer un ajuste de esa discretización, un ajuste de malla se denomina. Entonces se lo dividió en 43.238 elementos, ¿sí? Y se hizo un ajuste de malla en las zonas donde ya fuimos viendo que había concentración de tensiones. Esto a efectos de disminuir los errores de cálculo. Después puedo llegar a hacer una presentación donde se explica un poco más a fondo cómo funciona el método. Por ahora lo que queremos es ver que esta herramienta nos sirve para poder diseñar una pieza
y poder ver de cierta manera cómo se va a comportar en la realidad, y esto usarlo como un parámetro para fabricarla utilizando impresión 3D. Los resultados de la simulación arrojaron una distribución de tensiones bastante uniforme, con algunos efectos localizados como en esta parte que son importantes, pero valores que están, si vemos aquí en la barra de referencia, están en el orden de los 2 megapascales. El pico de tensión es de 7,5, o la tensión máxima está en 7,5 y está justamente en uno de los orificios, y es una tensión bastante localizada. La tensión general aquí a la vuelta del orificio está en el orden de los 4 megapascales. O sea que la pieza trabaja bastante bien, y por lógica trabaja a la tracción en esta parte y a la compresión en la otra parte de abajo. ¿Sí? Las tensiones que estamos viendo son todas positivas porque son tensiones equivalentes de von Mises. Los desplazamientos son muy bajos, en el orden de los 0,3-0,4 milímetros. Veamos un poco el modelo. A ver si puedo. El modelo, ¿cómo fue concebido esto? Lo que se hace a la hora de modelar esto, cuando uno no tiene una idea salvo dimensiones generales, vamos a ver que, fíjense, ¿qué profundidad tiene esta barra? O sea, esta ménsula tiene un alto de 145, tiene una profundidad de 30 y pico, 327 milímetros, ¿sí? Y la separación entre las ménsulas es de 45 centímetros o 450 milímetros. Bien. Si yo le asigno un material a esto como el PET o el ABS, la vamos a fabricar de PET para tener una idea del peso. Ya a la hora de modelar podemos asignarle un material, podemos cambiarle el color para seguir manteniendo un poco el contraste aquí. Esto estaría pesando alrededor de 550 gramos sólido, ¿sí? ¿Cómo se fue modelando esto? Se hizo un modelado básico, empezando por formas muy rústicas, y luego se fue amoldando esto en algunas cavidades. ¿Para qué? Para disminuir peso propio y cantidad de material, hasta que se llegó a esta configuración. A esto le está faltando radios de acuerdo. Fíjense que aquí los cambios de dirección son bruscos, y esto va a hacer de que aparezcan concentración de tensiones importantes, y más que nada si se pretende fabricar la pieza en el sentido, en la ubicación que yo les mostré antes. Entonces se fueron generando radios de acuerdo importantes a efectos de disminuir la concentración de tensiones, y se llegó a la configuración que yo les mostré. Vamos a ubicar un poco esto en el software de generación del código G. Permítanme que traiga la pieza. Aquí traje la pieza, y fíjense que la pieza la traigo y queda bastante desubicada en la mesa de impresión. Me dice el software, me dice que hay un error en el tamaño de la pieza. La voy a rotar para empezar 90 grados, la voy a centrar respecto de la base de impresión, y aquí me aparece una parte sombreada que me está diciendo que estoy excedido en el tamaño máximo de impresión configurado aquí. O sea, esta impresora tiene un tamaño máximo de 200 milímetros, y aquí estamos teniendo una pieza de 327 de altura. Imposible. O se corta la pieza y se la divide en dos, y luego se la pega o ensambla con algún elemento como puede ser bulonería, o bien se utiliza una impresora con un volumen de impresión más grande, que es cuando se puede, se hace de esa manera.
como en este caso. Cambiamos de impresora, ya está todo configurado y la ubicamos a la pieza. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos en la interfaz de este software, tenemos varias solapas donde vemos aquí el modelo en la base de impresión. Podemos configurar la impresión, configurar el filamento y la impresora. La impresora ya está elegida, tiene una altura de impresión máxima de 400, está configurado un montón de parámetros del extrusor y el filamento también está elegido, tiene una configuración predeterminada de 240 grados de extrusión y 75 grados de calefacción para la cama. Luego hay otros parámetros como el enfriamiento, que sería la activación del cooler que va a servir como ventilador de capa. Está desactivado porque el PETG no es susceptible frente a las gradientes de temperatura, no es susceptible a mucho warping, así que con una buena fijación en la cama ya esto es suficiente, y manteniendo esa temperatura durante la impresión, la de 75 grados, no hay ningún problema, salvo tengamos grandes corrientes de aire a través del objeto que estamos fabricando. O sea, siempre es bueno mantener una temperatura estable dentro del ambiente de trabajo. Cuanto más los polímeros son de más aplicaciones en mecánica, en uso mecánico, más requerimientos tienen frente a lo que es temperatura de extrusión y temperatura en el ambiente o habitáculo de la impresora. Dentro de la configuración de impresión configuramos la altura de capa, podemos poner 0.25 y 0.2 la primera, ¿sí? No podemos poner más alto, podríamos poner, pero está limitado por el tamaño del pico nozzle, ¿sí? No podemos poner alturas de capa mayores a la mitad del nozzle porque ya podemos empezar a tener problemas en la extrusión. Esto es bastante relativo, pero es más o menos lo que se estila. Los perímetros son 3, o sea, por 0,4 que tiene mi nozzle estaríamos en 1,2 milímetros de perímetro, y las capas sólidas están en 4 cada una. El relleno, ahora vamos a ver, pero vamos a elegir 50%, ahora les voy a decir por qué. Vamos al modelo. ¿Qué conclusión podemos sacar de nuestros resultados del análisis numérico? Las tensiones que se suceden en la pieza, en las ménsulas, son bajas. Esto me deja la ventaja de, frente a un coeficiente de seguridad alto, frente a la propiedad mecánica del material impreso. ¿Y qué propiedad mecánica tiene el material impreso? Vamos a mirar un poco la hoja de datos de este material, como el PET de marca Printalot. Tenemos una resistencia a la tracción aproximada en 50 megapascales, ¿sí? Esto es aproximado y se podría decir que es un dato de laboratorio bajo norma STM D638. Se debería de corroborar con un ensayo de laboratorio, un ensayo mecánico para la impresora que estamos utilizando. Seguramente este dato de 50 megapascales es para 100% de relleno, ¿sí? Y hasta podríamos decir, yo me animo a decir, de que esta propiedad mecánica es del filamento y no de la impresión 3D. Así que estamos bastante... debemos tener en cuenta un coeficiente de seguridad alto porque la incertidumbre es alta aquí. No sabemos bien, pero yo supongo que esto es del filamento, ¿sí? Se hizo un ensayo sobre el filamento. ¿Por qué? Porque en la impresión, hacer un ensayo sobre una probeta impresa implica ensayar varias probetas y a sacar una buena estadística y dejar bien marcado con qué parámetros se imprimió esta probeta. Va a influir mucho la altura de capa, el relleno,
el tipo de impresora, bueno, una serie de cuestiones. Pero podemos tomar un valor que sea la mitad, 25 megapascales, bastante conservador, y podemos decir que todavía esta pieza está trabajando muy bien frente a esa tensión admisible. Esto me deja margen para decir que puedo fabricar la pieza con un relleno del 50% y con una orientación no beneficiosa frente, o una orientación que no le da la mayor resistencia frente a las solicitaciones que tiene la ménsula. Como yo sé que no se va a romper, y esto es un poco sentido común y un poco de práctica. La ménsula que tengo instalada hace un año no sufrió ninguna afectación de nada, o sea, trabaja muy bien frente a carga estática. O sea, tengo colgado los 20 kilos de ropa sobre la ménsula, si no es un poco más, y no hay ningún problema. ¿Sí? Eso es lo que le quería transmitir de esto, y fíjense que si yo genero, vamos a tener de acuerdo que estamos en 50% de relleno, el material de soporte lo vamos a sacar, ahora le voy a mostrar que no hace falta, y en la configuración del filamento ya vimos que no había que tocar más nada. Fíjense, tarda 18 horas 6 minutos en fabricarse esta pieza. La primera capa, ¿cómo la hace? La primera capa hace unas 3-4 vueltas, 3-4 vueltas, eso que se está viendo ahí en verde, que son para purgar. Luego va a hacer el brim, que sería como un refuerzo para fijar la primera capa a la mesa. Empieza a hacer los perímetros de los orificios, del orificio central, o más que de orificio central, del nervio central, y empieza a hacer un relleno sólido. Esto lo va a hacer durante 4 capas y luego va a empezar a rellenar con la densidad que yo le configuré. ¿Sí? Yo le configuré aquí bien o no. Rectilíneo, yo configuré quería un relleno en triángulos. Vamos a cambiar y van a ver que quizás aumente un poco el tiempo de impresión. Este relleno anda muy bien. No, se mantuvo 18 horas. ¿Sí? ¿Qué gano yo al hacer un relleno del 50%? Gano. No gasto tanto material y a la vez no gasto tanto tiempo en fabricar la pieza. Menor tiempo de fabricación. Fíjense, a la hora de generar la pieza, estos voladizos no son importantes, entonces no hace falta soportes, y llega un momento que la pieza hace lo que se denomina aquí un puente, aumentando la velocidad, y luego continúa, luego del puente continúa haciendo el relleno que tenía. Obviamente que por qué hace un relleno sólido aquí abajo cuando les mostré, y porque justamente eso es un cierre de la pieza, va a hacer las 4 capas que necesita para cierre. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo esta pieza la fabrico al 100%? Iba a tardar más de un día, fíjense. Y vamos a gastar mucho más material. ¿Hay posibilidad de saber cuánto va a pesar la pieza de antemano? Sí, se puede. Hay algunos software que te tiran esos valores. Esto tardaría un día, 1 hora y 46 minutos. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para saber lo que va a pesar la pieza antes de imprimirla? Si justamente la densidad es menor al 100%. Y lo que hacemos es, venimos aquí, vemos la cantidad de filamento usado, 161 metros y medio. A eso lo
podemos meter como dato en una planilla configurada en Excel y sacamos el volumen total de filamento multiplicado por la densidad, nos da el peso del filamento utilizado, el peso total, que va a ser el peso transmitido a la pieza fabricada. No hay evaporación de plástico aquí, o sea, no se pierde nada, aquí está todo plasmado, digamos, en la impresión. No hay soportes que saquemos y luego desechemos. Bien, vamos a otro caso entonces. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ir a otro caso. Vamos a analizar un caso aquí de una pieza que es un soporte también, pero es una selectora, no es un soporte sino una selectora, que se utiliza en una embarcación para poder comandar el avance y el retroceso de la embarcación. Esta pieza es una pieza pequeña, más o menos tiene 30 milímetros por 20 por 10 de espesor, y está fabricada en un polímero, en un acetal, que puede ser POM, no tengo bien definido esto en la pieza original, pero es una pieza fabricada en un material por inyección que tiene alta resistencia al desgaste, más que nada. ¿Por qué? Porque es una pieza que tiene 3 dientes de engranaje en una parte, trabaja de esa manera. Trabaja como un engranaje parcial, digamos, que no, un engranaje como una cremallera, podría decirse. No tengo definido las propiedades mecánicas del material base. Si se lo pesó, la masa es de 16 gramos. Está solicitada rozamiento. Y podría decirse que la temperatura de trabajo obviamente es por encima del ambiente normal. ¿Sí? Puede estar exigida esta pieza a temperaturas elevadas. Lo que se quiere es fabricarla con impresión 3D. Para que la pieza funcione debería fabricarse obviamente con un material muy parecido al material original, o sea, con algún acetal. Se podría fabricar en nylon también, pero ¿qué tienen? Estos materiales, el POM y nylon, tienen requerimientos para imprimirse bastante importantes y distintos a los demás plásticos. Necesitan de temperaturas de extrusión mucho más elevadas y de temperaturas en el habitáculo de la impresora mucho más elevadas. Estamos hablando de temperaturas de cama de alrededor de 120 grados, temperaturas de extrusión que pueden superar los 240 grados. Y eso queda limitado en la impresora por el tipo de materiales con que está construida la impresora. O sea que, y además el costo que tienen estos polímeros no tienen el mismo costo en lo que es filamento al lado de los polímeros convencionales. Entonces yo ofrecí fabricarla en HIPS, accedieron, el cliente accedió sabiendo obviamente que no iba a funcionar esto como debe ser. Es una fabricación de una pieza como para salir del paso, ¿sí? Como para subsanar la falla de esta pieza, que falló por desgaste, no se ha roto. Aquí vemos una imagen donde se ve que los dientes de la pieza tienen un desgaste importante. Acá vamos a usar no, estos son los dientes, la parte de los dientes tienen un desgaste importante, estos dientes, ¿sí? Entonces lo que se hizo es se modeló esta pieza y se la fabricó en HIPS. Para el modelado se usó una técnica de copiado, que es, a medida que se va modelando, fuimos imprimiendo esta vista para poder ir ajustando las dimensiones, ¿sí? Pero antes se hizo un cálculo del módulo del engranaje. El engranaje que está insertado en esta pieza, en la configuración geométrica de esta pieza, el engranaje tiene un diente con un módulo determinado.
se calculó previamente ese módulo para poder modelar el diente del engranaje de estos tres dientes, uno en forma completa y los otros están fusionados con el resto de la pieza, y se terminó modelando la pieza por completo. Se obviaron algunas cavidades de la pieza que son propias de la fabricación por inyección, ¿sí? Así que podemos ir a el modelo para verlo. Este. Aquí está. ¿Sí? Quedó muy parecida a la original. Y a ver, no podemos hacer mucho más que modelar la pieza y fabricarla. Yo les puedo mostrar una pequeña simulación, o sea, una simulación sencilla, considerando que actúan 5 kilos en el diente central, con una inclinación de 20 grados, como trabajan estos dientes por lo general. Vemos que sin prestar atención en la concentración de tensión es mucho que se produce en la zona de contacto, que no es realmente tan así. O sea, esto debería de respaldarse con un cálculo teórico que funciona mejor, pues esto es una simulación estática considerando el material con un comportamiento lineal, elástico, ¿sí? Y los esfuerzos localizados que se producen en la zona de contacto entre un diente y otro, en la zona donde se ubica el diámetro primitivo del engranaje, no son tan así como los estamos viendo aquí. Pero lo que buscaba yo con esta simulación es ver lo que sucede en la raíz del diente, ya que las ecuaciones de cálculo teórico, como es en la teoría de diseño de engranaje, la ecuación de Lewis y de Buckingham, nos van a dar mayores resultados más exactos en el diseño del engranaje. Debido a que aquí no puedo modificar el tamaño del diente, sí podía modificar quizás alguna otra geometría de la pieza. Veo que el resto de la geometría trabaja bastante bien. No sé si los 5 kilos son suficientes, quizás sea más la fuerza que se transmite en el diente, pero es una manera de ver un poco cómo trabaja la pieza. Los desplazamientos son bajos para esta solicitación, y la pieza cómo va sujeta. La pieza tiene un eje aquí de rotación y luego va sujeta, fijada con estos dos agujeros que están en los extremos, a otro mecanismo que es el que va a hacer que gire el mecanismo de avance o de retroceso. Y este engranaje que va a contactar sobre que debe haber otros engranajes más, otros dientes más, este diente que va a contactar con que a su vez va a tener otros dientes, va a ser el diente que va a estar accionado por una palanca externa que la va a mover el operador. No sé si me explico lo que traté de transmitir. Si yo traigo esta pieza, permítame que la traiga al software. Fíjense, pieza ubicada de esta manera ya me da la pauta de que debido al cambio si yo pongo a laminar esto, voy a desactivar para que vean un poco cómo funciona. Está desactivado el soporte. Fíjense que al simular la impresión, la fabricación de la pieza, se va a venir generando capas sucesivas aquí hasta que en un momento se empieza a fabricar esta parte, se empieza a imprimir esa parte y eso va a quedar colgado, no hay un soporte abajo. Entonces esto necesita de soporte, necesita de activar este soporte, ¿sí? Y aquí de esa manera el soporte funcionaría muy bien y es muy necesario, ¿sí?, contar con ese soporte. En ese caso, en el soporte se puede configurar la separación entre los patrones, que es esta separación que se está viendo entre lo que es verde, es el soporte verde claro,
Este patrón se puede cambiar, está en 2 milímetros la separación, lo vamos a poner en 1 y vamos a decirle que el patrón que vamos a usar es un panal de abeja, tipo honeycomb. La distancia de contacto entre el soporte y la pieza es de 0,2 milímetros en Z, la vamos a bajar a 0,1. Esto ya es un poco práctica y configuración de cada impresión. La separación del soporte con respecto a las direcciones X y en la pieza la dejamos en 1,5 milímetros y las capas de interfaz entre el soporte y la pieza dejamos en una capa. Y le damos laminar o generar el código G. Ven cómo cambió el tipo de patrón y ven que se genera capa a capa, se va a generar el soporte y luego la pieza. Y vamos a obtener la pieza impresa fabricada en 3D. El tiempo va a ser de 1 hora y media aproximadamente. Obviamente que esta es la ubicación más recomendada para imprimir la pieza. No hay muchas más opciones y es lo que más se recomienda. Bien. Como último ejemplo y muy cortito, les voy a mostrar la fabricación de un soporte para una central full tech de comando de sistema de inyección electrónica. Me pidieron por ahí que modele 2 patitas para poder sujetar esta central a la parte interna del torpedo de un vehículo, o sea, la parte donde van todos los relojes indicadores de funcionamiento del vehículo. ¿Sí? Para ello tuvimos que contar con esta base negra que se está viendo aquí, con esta parte. No era con esta parte, esta pieza, se la fabricó. No hace falta hacer simulaciones numéricas mucho acá lo que más se necesitó incluso es que si te pueden facilitar esta parte del torpedo es muy importante para poder hacer una presentación, incluso si te pueden facilitar el comando, la central esta, mejor todavía. Entonces uno va ajustando el diseño antes de tener la pieza final. Se puede hacer impresiones parciales. Vamos a mirar un poco cómo quedó esa pieza. ¿Sí? Se dibujó, se modeló esta pieza roja en base a la que me dieron como plantilla, y las piezas que se fabricaron fueron estas dos celestes y estas dos grises. No hay mayores inconvenientes a la hora de imprimir estas piezas, ya que no tienen mayores dificultades. ¿Sí? Se las apoyaría en esta superficie y esta se las puede apoyar en esta superficie. Fueron diseñadas más que nada pensando en eso, en que sean fácilmente imprimibles y de que tengan una cierta estética, que queden amigables, que sean, tratando de buscar lo más amigable posible, que se acomode un poco a la estética del vehículo, tratando de utilizar el menor material posible y tratando de que sean lo más rígidas posible, que funcionen bien. Se fabricaron en polietileno. Bueno, seguimos entonces en otras presentaciones con este tema. Quizás en algunas voy a hablar de la fase del método elemento finito para que se vayan adentrando un poco más en este tema. Nos vemos.